Buenos días amigos, Francisco Antonio Méndez, así el programa Economía y Mercado les saludan hoy, jueves 29 de abril del 2021, ya prácticamente cerramos el mes de abril, el cuarto mes del año, entraríamos al mes de mayo, 1 de mayo, día del trabajo, ¿no? Creo que es feriado, pero cae sábado. Bueno, ¿qué tenemos en el panorama? Bueno, ayer era un día, ¿no? Un día conmemorativo de la República Dominicana, el 28 de abril, ¿no? De la intervención. Y a raíz de eso, hay mucha gente que vive de esos temas, de sus cuentos, de sus historias, de sus vivencias, de sus peripecias. Y así como hay políticos que viven de cebarse contra algunos líderes, hay personas que no abren la boca y no suenan, sino cogen, por ejemplo, en la época del presidente Balaguer, contra Balaguer. Habían otros que era contra cualquier cosa que decía el profesor Juan Bosch, contra Juan Bosch. Si era el doctor José Francisco Peña Gómez, igual. O sea, hay rémoras políticas en el contexto de su manera de alimentarse, de mantenerse en los medios, que escogen sus íconos preferidos. Así el presidente Leonel Fernández. Hay gente que vive de atacar y solamente suenan en los medios y critican cuando cogen al presidente Fernández en la boca, pero eso es normal. Igual hay temas que también son de esa índole. Y es el tema, obviamente, de la soberanía, la nacionalidad, la intervención, cómo mancillaron nuestra verdad, horadaron nuestra patria. Todo eso es así, todo eso es verdad, todo eso es cierto. Pero les gusta traer el rábano, agarrar el rábano por las hojas y cogerse e irse por la tangente. Ayer el presidente firmaba un acuerdo con los Estados Unidos de cooperación y ayuda y se expresaban situaciones que tienen que ver con la transparencia y el nuevo giro que ha dado el mundo a nivel general. Los paraísos fiscales, el secreto bancario, Suiza ya no es lo que es Suiza, tú te podías esconder con unos cuadros y miles de millones y oro y lingote y cosas, y por allá andan muchísimo perdidos porque la gente se habrá muerto y nadie sabe si lo tenían, pero ya no es como era antes, ya eso no es así. Entonces hay gente que obviamente cuando los fly, como decía el presidente Hipólito Mejía, y que los fly me están picando en los tobillos, cuando esos fly empiezan a caerte cerca, y tú tienes una jauría mediática que lucró, que se hizo multimillonaria y que tiene, por supuesto, hacha que afilar, tú ves que no dejan pasar una y todo lo manipulan, todo lo extraen, todo lo extrapolan, todo lo retuercen, ese retruécano, lo tergiversan para presentar, por supuesto, un panorama que sea menos lesivo a sus intereses o que desacredite a los que están haciendo la persecución contra la corrupción y mezclan una cosa con otra. Y ustedes saben cómo está este tema de la operación Coral esta, creo que es Coral, ¿no? Coral, Caracol, bueno, agarraron y mezclaron, bueno, la embajada norteamericana, sus representantes se reunió con el presidente, se firmó ese acuerdo, se hizo una donación de 6.6 millones de dólares, bienvenida sea. Y ojalá y vengan por ahí muchísimas vacunas. Como yo dije, lo que tienen que mandarnos son 2 furgones de vacunas. Hablaron ya de que van a repartir vacunas. Pues bien, entonces tergiversan y manipulan las cosas. Sin embargo, yo lo veo desde otro punto de vista. Yo lo veo desde otro punto de vista. Hay presidentes de Honduras presos, hay presidentes de Guatemala presos, hay un hermano que le acaban de echar cadena perpetua y como 50 años más del de Honduras, creo que en Estados Unidos, por delitos contra la sociedad, droga, arma, trata, de todo tipo, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros no podemos dejar pasar ese tipo de situaciones por debajo de la mesa, porque nosotros auscultamos el panorama y aquí hay que poner las cosas en su justo lugar y saber salirle al frente y no dejarse llevar de esos faquires de la comunicación que comen de la mano de esa camarilla que tenía intenciones de perpetuación y vamos a verlo de manera fehaciente en unos instantes cuando entremos a auscultar, ¿verdad?, todo lo que pasó
y lo que ha venido saliendo por ahí, por arribita del caso que involucra al entramado militar. Mientras llegamos ahí, y vamos a hacer un stop, y después veremos la opinión del presidente, del representante comercial de los Estados Unidos, de la oposición del presidente Abinader, del presidente Fernández, y entraremos en materia en los temas de transparencia. Pero bueno, como tenemos obviamente el COVID más encima del moño, tenemos que decir que hay preocupación por la alta positividad que está viéndose en el país. Ayer se tomaron 2.419 muestras, pocas como quiera, primeras muestras, y de ahí se determinaron que hubo 338 contagios. Eso da una positividad de 13.97%. Ya van 3.467 fallecidos en la República Dominicana. Y bueno, tenemos ocupación de 20, 25, 30% en las camas, en las UCI, en los ventiladores. No es tan grave desde ese punto de vista, pero las autoridades ya empiezan a señalar que la movilidad está afectando y está disparando los números del COVID. Y que pudiera ser que eso obligue a tomar medidas restrictivas para evitar la propagación del COVID. Ahí es donde yo quiero ir, ¿no? Que además, recuerdan ustedes que yo les señalaba, aquí como si no hubiera pasado nada, aquí se ha vacunado, y por cierto, yo me logré vacunar hace un par de días, la primera dosis, por supuesto. Aquí hemos vacunado a los adultos mayores y a las personas sobre 70 y 65 y 68, incluimos a los militares, incluimos a los docentes, incluimos a los comunicadores, ¿no verdad? A los transportistas los estamos incluyendo, pero que los que están armando el jolgorio, los que vimos el domingo ahí en el teteo, en el maleconcito, y lo que vemos en los colmadones, y lo que vimos por ahí, dice, Nueva York va a abrir en mayo. Dije, pero aquí en Jeringa, en Guarícano, en Pantoja, en Malacarrizo, en que sé yo quién, ya ahí abrieron hace mucho, porque en Guarícano a las 2 de la mañana había una fiesta y mataron 3. O sea, ese es el problema. Y ahí es que yo quiero que las autoridades no hierren el tiro, porque no pueden gastar pólvora en Gaza. Aquí hay que hacer como los francotiradores, un solo tiro, ¡pam, pam! Tú no puedes venir a decretar medidas generalizadas y afectar esta economía, que vamos a ver el desempeño muy bueno, por cierto, que informa el Banco Central, ya está repuntando. Y si esos desaprensivos se quieren fuñir, pues hay que tratar de cohibir para que eso no suceda, aplicar la mano dura, la inteligencia, el seguimiento, y yo no sé todo lo que haya que hacer hay que hacerlo. Porque las informaciones que se tienen es que de 28 a 40 y tantos años, 42, es donde están surgiendo, más de un 11% han crecido los casos. Entonces, que se le presenta una afección inflamatoria grave a los 10 días, y ya usted sabe, entonces van internos para la UCI, y el que no se aguante, pues se murió. Entonces, dice el especialista del ministerio, que por ejemplo en Monteplata y Dajabón, una persona te está contagiando hasta 6. Porque por ahí andan a lo que agarre mi bon, y fiesta va y fiesta viene. Hoy romo y mañana fiesta, gallo y mañana fiesta, qué sé yo, como que dice la cosa. Entonces, están advirtiendo que el promedio de los afectados, la edad promedio ahora es 38, y no que a los jóvenes no le daba. Ahí está usted viendo. Ve, que tenemos suficientes camas, que todavía disponemos, es cierto, pero la positividad va subiendo. Y el distrito Santo Domingo es el principal foco de incidencia. Obviamente tenemos 2 millones y medio de habitantes, y la provincia, el teteo y el de Barajute que hay. Entonces, eso hay que hacerle caso. Porque entonces, fíjense ustedes, los otros días se pusieron medidas restrictivas en Holanda y andaban las protestas, quemando carros, goma y todas cosas. Colombia tiene 2 casos, 2 problemas, y los 2 nos conciernen a nosotros. Medellín, Cali y Bogotá, las UCI con un 80 y 90% de ocupación. El presidente Iván Duque y las comunidades, que ellos tienen la facultad de imponer restricciones, establecen restricciones y la gente sale a protestar a la calle.
pero la ola, la cuarta ola, sabrá Dios cuál es la que va, si tercera o cuarta ola, disparada. Entonces hay que hacer una reforma fiscal, porque el hoyo que ya venía de problemas fiscales del gobierno se ha acrecentado con los gastos y con la caída de la economía, lo mismo que nos pasó a nosotros y que nos ha pasado a todos los países. Y tienen que hacer una reforma fiscal como tenemos nosotros que hacer la reforma fiscal. Y eso, que la presión tributaria de Colombia no es ni siquiera la de nosotros, que es muy bajita. Nosotros 13.5, 14%. Entonces, fíjense, entonces Colombia ahora mismo hay desórdenes, manifestaciones, protestas y ese tipo de cosas. Entonces, nosotros no soportamos un trancón de la economía. Entonces, se da cuenta, entonces las autoridades que los otros días decíamos que habían 26 provincias en donde prácticamente no había COVID, tienen que tomar también esas previsiones y esa medida. Entonces, en el Distrito Nacional, donde hayan esos, pero hay que detectarlos haciendo pruebas. A lo loco, a la cieguita no se puede. A la cieguita no se puede. ¿Cómo tú puedes saber dónde es que está la situación si no estás haciendo pruebas? Hay que salir a hacer realmente pruebas masivas y enclaustrar a esa gente, cerrarle la puerta, agarrarla, pero no nos deben cerrar de nuevo a todos nosotros. Ese es un problema y las autoridades ahí van a tener que hilar fino. Y le viene también el otro problema de la reforma fiscal. Bueno, dejo el UCI de lado y entro, bueno, el tema este que les comentaba, ¿verdad? Bueno, se firmó ese acuerdo, apoyo a la reforma policial, apoyo a la Cámara de Cuentas, dicen los Estados Unidos, y también los Estados Unidos se refieren de manera muy clara y habla un diplomático. Y cuando digo clara, y señalo que lo dice un diplomático, es deliberado, porque eso significa que apota, como dicen para el Cibao, apota o aposta, apota, que es deliberado, que es intencional. Dice el señor Robert Thomas, encargado de negocios de la embajada, que hay que crear un sistema de extinción de dominio que permita al gobierno recuperar los bienes y riquezas que los criminales y funcionarios corruptos han robado al Estado y al pueblo dominicano. Eso no es casual. Eso tiene que ver con lo que está sucediendo con las investigaciones en curso, no solamente la del Coral y la del Pulpo y el Caracol, y las que faltan, la de los militares y eso que están ahora, no, eso viene, eso saldrá, ya esto está ahí, mañana se conoce la medida de coerción. Eso van presos por un año, declara complejo y van a seguir saliendo cosas, olvídese usted. Ahora, los otros casos pendientes, muchos que todavía ni siquiera han sido interrogados, y todo el mundo sabe lo que hay. Entonces los americanos han planteado su posición, es un espaldarazo, es un apoyo. Que cuenten con nosotros y nosotros apoyamos hasta la extensión del dominio y el pueblo dominicano también. No solamente es meterlos presos, es quitarle, qué buena acumulación originaria hicieron. Bueno, 50.000 millones para el Estado, para el fisco, para obras de bien social, para lo que haya que hacerlo. Sí, eso debe hacerse. Y también se refirió, y esto es importantísimo también, porque aquí hay dos líderes políticos importantes, bueno, diríamos que tres, los tres presidentes y expresidentes, Luis Abinader, Leonel Fernández y Danilo Medina, que es del PLD, los tres grandes partidos del sistema, el 1, el 2 y el 3, así están en la boleta. Y por consiguiente, cuando hablamos de uno, hablamos del otro y también hasta del otro. Leonel Fernández, ayer le preguntaron sobre las investigaciones, dijo que cualquier persona puede ser objeto de investigación. Y se mostró de acuerdo con las investigaciones que se realizan contra los funcionarios de la pasada gestión, pero pidió que se les respete su debido proceso, como debe ser. Y también favoreció la aprobación en primera lectura del Código Procesal Penal, como se aprobó en el día de ayer, que es algo que debe aplaudirse. Bueno, ya ustedes saben, andan unos verdes por ahí regados, que no son de la Fuerza del Pueblo, con esa aprobación de ayer, pero bueno, no sé si ustedes se fijan, los dos partidos políticos del sistema de gobierno, el PRM, bueno, no tiene su justicia independiente, que yo creo que es independiente, pero es el partido de gobierno. El PLD apoya las investigaciones y que se respete el debido proceso. Eso es lo único que se está pidiendo, que las apoya y que cualquier persona puede ser objeto de investigación, que tiene que dar explicaciones. Y si es culpable, si lo determina un juez, que hay presunción de inocencia, pero si lo determina un juez, pues ahí tiene que ir a pagarle a la sociedad por sus desmanes, por sus desafueros, ¿verdad?
Entonces, veamos de qué se trata todo esto. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Hay un entramado militar. Ustedes saben, miren, aquí cuando se iba a pasar la reforma, hasta me tiré fotos con toda esa militarización que le hicieron al Congreso. Ahí en el Congreso. Arriba del Congreso, en el techo, le montaron unos equipos de vigilancia para oír todo lo que hablaban los diputados y senadores. Y obviamente, como los otros no se chupan el dedo, pues se dieron cuenta y bajaron unos del DNI de allá arriba. Aparentemente han encontrado una cantidad de equipos, informaciones y documentos de inteligencia, porque ese era un gobierno totalitario, ese gobierno que estaba, el gobiernito mediático que estuvo administrando la cosa pública en la República Dominicana. Esas eran sus ideas, sus ínfulas. Entonces dicen que parte de los fondos sustraídos de la red se utilizaban, debían ser utilizados por operaciones de inteligencia del CESTUR. CESTUR es la cosa esta turística donde un general apellido Robiu acaba de presentar su carta de que para que investiguen y ese tipo de cosas. Entonces esta gente operaba, dice que el documento del PEPCA, que en promedio era recaudado entre 3 millones y 2 millones para gasto y por gasto de inteligencia, para viáticos, para gasto de inteligencia, y se distribuían entre ellos. Pero aparte de eso, y se desviaban esos fondos, entre otras cosas, más los cientos de policías que nombraban, que tenían que dejar el 90% del sueldo en esa gente, y ellos todos hacían su marrulla. Es que son locos. Prestan nombre y le daban una porción, si eran 70,000, te dan 10, tú le das 60. Y ahí ya tú sabes, cuando tú tienes 1,000 gente en eso, es una millonada la que te llevas. O sea, eso está más que ya documentado, explicado, dilucidado en los medios, no vamos a darle para adelante, para atrás eso. Hasta febrero ahora, todavía en este gobierno, ayer decían ellos, los fiscales, Jenny y el señor Camacho, que todavía ahora estaban obstaculizando, habían funcionarios activos, los militares deben ser, y bueno, debe ser este señor Robiu, que estaban obstaculizando y hasta ahora todavía estaban repartiendo. Miren, ahora repartieron 1.200.000 pesos en febrero. Al empezar la pandemia, le dieron 234,000 al general Cáceres, a su jefe de la policía, Neyvi Pérez, le mandaron 100,000, a los Chicle y la Menta, a Núñez de Asa, que ese era el que hacía todas las cosas, 308, como siempre el cuento de que el que reparte y reparte se queda con la mayor parte. A lo mejor le dijo, no, yo cogí menos que usted. En varias partidas, en una 101, en otra 58,000, en otra 79,000, en otra 200,000 y una última de 199,000. Pitufeo, usted ve cómo eran de aquí, para acá, transferencia. Entonces, dice Jenny Berenice que esos operativos anticorrupción no se refiere solamente a de estos militares, sino a los otros que seguirán en las próximas semanas. O sea que hay muchos que deberán dormir con ropa y que se vayan cuidando de no querer estar sacando de vivos, de que documentos y cosas, porque ellos tienen inteligencia montada. Tienen tu inteligencia montada, sus cámaras instaladas, y todo, que se traen tranquilo. No sé, hay un viaje gente aquí metida donde suena también que el de la DNCD, Félix Alburquerque Comprés, el pasado de la DNCD, que sonado en muchísimas cosas, siempre unos tirijalas para aquí y para acá, el ex subdirector de la policía, Neyvi Pérez, y el general de brigada piloto Juan Carlos Torres Robiu, es el del CESTUR, que sometió una carta al ministro, a Carlos Luciano Díaz Morfa, de que poniendo su puesto a disposición, pero el presidente quita al que le dé la gana con un decreto, usted no tiene que poner puesto a su disposición, los puestos están a la disposición del presidente, él te pone y te quita. Él tenía 7 años ahí, mira, lo dejaron ahí, parece que estaba bien protegido. Ahora, donde yo quería llegar era esto. Les decía que era un gobierno totalitario, que se manejaba en base al espionaje, al seguimiento, al hostigamiento de los opositores, a la persecución de los empresarios que ellos entendían que no eran afectos, no necesariamente desafectos, porque los grandes capitanes de industria aquí, los empresarios, siempre le han dado a Balaguer, a Juan Bosch, a Peña Gómez, siempre fue así. Cuando entró Leonel Alfredo, Balaguer, a Peña Gómez y un poquito a Leonel.
Después, cuando eran Balaguer, Leonel y Peña Gómez, le daban a uno y le daban al otro. Habían empresarios que siempre financiaron a un partido, otros que siempre financiaron a otro. Siempre ha sido así, los empresarios se tapan, le dan a todo el mundo, hasta a los chiquitos, porque la democracia cumplen su papel, hablan en los periódicos, van a los medios, activan, demandan. Eso es la democracia y ellos apoyan y hay conciencia en cuanto a eso. Entonces, oigan esto, al señor jefe de escolta, no el DNI, porque recuérdense que en el DNI estaba Mercedes, un gordito que después lo mandaron a la lotería, y su director del DNI es Robert de la Cruz, el mensajerito que tenía Danilo en la oficina, que después lo nombró en la Junta, que quería hacer, hizo y deshizo de las primarias, del fraude y todas esas cosas de la primaria del 6 de octubre, Robert de la Cruz, que era asistente de Danilo, mensajero, que después quiso ser senador de Higüey y perdió de calle por el doctor Cedeño. Le ganó a la Fuerza del Pueblo, el PRM, se lo llevaron de calle. Y era su director del DNI. No estamos hablando del DNI, que es el Departamento Nacional de Investigación, el que nos tenía a todos agarrados, pinchados los teléfonos, porque era por fines políticos, con su esquema pacorerista en la mente, totalitario, izquierdoso. Miren esto. Cuando hacen el allanamiento en la casa de este señor, de Adán Cáceres, del general, le encuentran un informe sobre el ex procurador Francisco Domínguez Brito. Entonces ya usted sabe, cuando él se regó, cuando las primarias, antes de las primarias, no las que le hicieron el fraude a Leonel, sino antes, que dijeron que iban a seleccionar en el PLD, lo del grupo de Danilo, esos 6 que se prestaron, que Reinaldo se regó y dijo, yo soy un hombre de integridad, y renunció con una carta pública, dijo, a mí no me van a hacer eso, que cogieron los 11.000 millones del asfalto para atropellarlo, que lo denunció una bocina de esa, Martínez Pozo, y a Barante Baré, y entonces Francisco Domínguez Brito, que salía adelante en las encuestas de ese grupo, lo atropellaron y se fue quillado para Santiago y se trancó por allá, entonces luego lo metieron y tuvo que salir a arriar al penco, a hacerle campaña y dijeron que le iban a dar la vicepresidencia, al final no le dieron ni nada ni nada. ¿Por qué? Ya ustedes se dan cuenta. Ahí tenían esta gente un informe de inteligencia sobre el ex procurador Francisco Domínguez Brito. ¿Qué informe de inteligencia van a tener de mí? ¿Qué es lo que pueden decir de mí? Vamos a suponer. ¿Se dan cuenta por dónde le entra el agua? Así se manejaba ese gobierno, con todos los funcionarios. Te dejaba hacer, te dejaba pasar y con lo que no podía, entonces te ahogaba, te estrangulaba económicamente. Y eso hacía con todo lo que estamos del otro lado. Mírenlo ahí, el ex procurador Francisco Domínguez Brito tenían otro documento, ahora cojan a esta hora, con el título Diario de Inteligencia sobre novedades en torno al 8º Congreso Ordinario del Partido de la Liberación Dominicana, que fue realizado el 12 de enero del 2014. Ese congreso fue con el que Danilo Medina se cogió al PLD, se apropió del PLD, eso era para seleccionar a los del Comité Central. Y buscaron una hoja que tenía, como parecía una hoja de esa cuando salía la lotería, con 700.000 caritas, y lo bajaban la orden y nombraron gente en todas las instituciones de 3.000 y 4.000, y votaron, y ahí se acogieron ellos prácticamente el 60% del Comité Central. Y dejaron a Leonel Fernández en minoría, y ya con ese Comité Central controlado, con esas actividades de inteligencia, de espionaje y de malas artes, pero como dice el refrán, para fuñirse con J, porque ahora están fuñidos con J y no saben dónde van a poner, durmiendo con ropa. Entonces, con ese comité central, votaron y seleccionaron los 10 nuevos miembros que iban a la ampliación del comité político, que eran 25 y lo llevaron a 35, y ahí metieron 9 de los de Danilo y un regalito ahí que dieron, que quizá di que para Leonel. 9 de los 10. Y ahí se cogió el PLD y luego vino lo de Juan Dolia y luego vino lo de las primarias y luego vino lo del fraude y luego vino lo de la militarización del Congreso y lo de la modificación a la Constitución y después de querer volver a modificar la Constitución. Y eso se manejaba con ese criterio y desde ese punto de vista. Y también tenían este señor, el general que acaba de renunciar, que someter de que el general Robiu Torres le tenían un Customer Service Information del Bank of America.
Así era que se manejaban. Danilo sabía todo lo que pasaba en todo sitio y donde quiera. Pero que ese era su modus operandi. Lo usaba con fines políticos para perpetuación desde el Estado, como lo hace Maduro, como lo hace Ortega. Porque vienen con sus ideas izquierdosas, desviadas, de permanencia en el poder, y ya sabemos por qué querían permanecer en el poder. ¿Por qué pusieron a todos esos abogados constitucionalistas a hablar y a argumentar cuando estaba la pandemia encendía? No, aquí no puede haber elecciones porque la emergencia, el presidente puede, hasta de un año hablaban. Sinvergüenzas, caramba. Lo que sembraron lo están cosechando. Ustedes vieron lo que le querían hacer a la seguridad de Luis Abinader cuando el fraude que intentaron hacer para las elecciones municipales, que no aparecía ni un candidato de la Fuerza del Pueblo, ni del partido, ni del PRM. Cuando la gente fue a votar, nada más aparecían, y como estaba la OEA aquí, se armó el lío y a las 10 de la mañana tuvieron que suspender las elecciones. Y acusaron ahí a un técnico de Codetel y a un coronel, cuando ellos son los maleantes, los que hicieron el fraude en la primaria del 6 de octubre del 19. Esas son las cosas. ¿Ven ustedes? Aquí está. Aquí van saliendo las cosas. ¿Por qué Domínguez Brito se plegó a todas esas cosas? Lo tenían agarrado, como decía Hipólito Mejía, por el pichirrí. Y eso que hicieron con Francisco Domínguez Brito, usted puede estar seguro que lo tenía Danilo Medina con todos los otros miembros del comité político, porque esa gente que una vez fueron enfermos leonelistas, usted busca las declaraciones que daban por ahí, y luego de un día para otro, volteados totalmente, tenía que apoyar al faraón, al emperador, al zar de nuevo cuño, al gran timonel de la revolución rusa-china. Por algo era, ya ustedes saben por qué era. Así se manejaba ese gobierno. Lo que se jugó aquí en el 20 fue la democracia de la República Dominicana. Por algo llamó Pompeo, por algo venía el jefe de la Comando Sur, por algo venía casi mensual un subdeputy del Departamento de Estado, cuando no era alguien, venía de una institución. Porque es que sabíamos que era lo que se estaba jugando aquí. Aquí lo que se jugó en el 20, con el triunfo del presidente Luis Abinader, y sacar a esa gente, esa camarilla de Palacio, era la democracia nacional. Ellos se equivocaron, ellos pensaron que República Dominicana era lo mismo que Venezuela. En Venezuela no hay liderazgo político, Guaidó y otros ahí, y Maduro se ha podido permanecer ahí. Aquí no, aquí teníamos a Leonel Fernández, que le metió 50,000 personas ahí en el Congreso, el viernes, con un aguacero terrorífico que cayó ese día. Pero el miércoles lo había hecho lo propio Luis Abinader, que me recuerdo yo que pasé por ahí, por la Churchill, y me encontré con un paquete de amigos ahí, me paré y cherché un rato, y eso fue el miércoles, y el viernes le metió Leonel los otros, eso fue una marcha que hubo, larguísima, grandísima, muy buena la de Luis Abinader, y el viernes la del presidente Leonel Fernández. Y usted no va a pasar esa reforma, aquí el 80% no queremos saber de ustedes, y luego le metíamos ahí en la Plaza de la Bandera. ¿Ustedes no se recuerdan? Le llenábamos toda la noche la Plaza de la Bandera. Porque este pueblo se hartó de ustedes, de esas actitudes. Pues sabíamos lo que pasaba. Aquí se estuvo jugando la democracia nacional. Aquí estuvo en peligro la democracia y el Estado de Derecho. Esa militarización del Congreso, aquí nunca se había visto semejante cosa. ¿Y ahora quieren que se olvide? No. Aguanten como hombres ahora todos los desmanes que ustedes hicieron desde el poder, que no sabemos nada, todavía no ha salido nada. Todavía no hemos sabido nada. Dice Jenny Berenice, ahora es que la semana que viene seguimos. Una pausa, venimos en breve.